Mañana 24 minutos. Seguimos hablando del tema del aumento del salario mínimo para el próximo año que quedó por decreto en el 9,54%. Entréguenos más información. Isabel Rojas, adelante. Isabel. Aníbal, televidentes, muy buenos días. Pues le cuento que con el aumento del salario mínimo del 9,54% se vienen indexados varios bienes y servicios. El día de hoy les vamos a hablar que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana plantea que solamente el 17% de la población sería beneficiada para este aumento de salario mínimo. Entre estos se divide de la siguiente manera: el 14% de la población devenga el salario mínimo y el restante, el 4%, se divide entre los que devengan el salario integral y los servidores públicos. En este momento me encuentro con el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Le doy la bienvenida y bueno, cuéntenos cómo afecta este incremento a los trabajadores informales y a quienes reciben los ajustes salariales mínimos. Buenos días para todos y todas. Y lo primero que tenemos que decir, justamente un estudio que hicimos, es que los informales cada vez ganan menos relativo al salario mínimo. Justamente acá atrás tenemos vendedores informales. Ellos no, digamos, el salario no se les integra directamente al salario mínimo. Por otro lado, todos los que ganan más de un salario mínimo, entre 1 y 10 salarios mínimos, típicamente el aumento es igual a la inflación. Entonces, ellos son espectadores que ven como el 17% les aumenta el mínimo, a ellos les aumenta menos y por ende su poder adquisitivo se reduce. Cuéntenos de qué manera el aumento del salario mínimo podría contribuir en un incremento del desempleo en el año 2025. Claro que sí. Colombia ha sido reina por muchos años en el desempleo en América Latina. 10% de desempleo es la tasa promedio nuestra, nos ha costado muchísimo bajar de ahí. ¿Qué pasa? Colombia es un país que le faltan empresas. 42% de los empleados son autoempleados, es gente que le toca salir a las calles a vender, gente que le toca hacer trabajos uno a uno. Estas personas justamente nos faltan empresas para que este 42% sea empleado y tenga condiciones dignas de trabajo, porque casi siempre son precarias. Entonces, ¿qué pasa? Si sube mucho el salario mínimo, las pocas empresas que hay, casi todas pequeñas y medianas empresas, les va a quedar muy difícil pagar todo lo que viene con el paquete del mínimo, que recuerden que toca pagar pensión, salud, caja de compensación, aseguradora de riesgos profesionales y laborales. Entonces, lo que uno sí cree y uno empieza a ver en los datos es que el desempleo nunca nos ha caído y subir mucho el salario mínimo, que es la puerta de entrada a la formalidad, pues simplemente puede hacer que en 2025 no solo no bajemos de ese 10%, sino que de pronto suba un poco. Y cuéntenos qué impacto tiene esta medida en el crecimiento económico en los próximos años en Colombia. Es una gran pregunta que básicamente tenemos que cotejar como tal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa simplemente es, el salario mínimo es uno de los 22 millones de precios del mercado laboral porque solo es uno de estos. Si nosotros cerramos la puerta a la formalidad para muchas personas, lo que uno encuentra en datos es que en la informalidad los salarios de hecho decrecen con la edad. Entonces, ojalá la discusión no sea sobre el salario mínimo, sino sobre el salario promedio de la economía. ¿Cómo hacemos para eventualmente parecernos a Uruguay, a Malasia, a Corea del Sur? Países que en algún momento estuvimos nosotros y no a punta de salario mínimo, sino a punta de políticas productivas, llegamos a crecer mucho más como sociedades. Bueno, ahora vamos a dar un panorama general del salario mínimo. Les pido el favor a producción que me regale la primera gráfica. El salario mínimo del 2024 se ubicó en 1.300.000 y el auxilio de transporte en 162.000, con un total de 1.472.000 pesos. Para este año, con el aumento del 9,54%, el salario mínimo quedó en 1.423.000 pesos. Con el auxilio de transporte subió a 200.000 pesos, quedando un total de 1.623.500 pesos. Esto implicaría que el auxilio de transporte en esta ocasión subió un 23,5%, porque en el año 2024 estaba en 162.000 pesos y este año subió a 200.000 pesos. ¿Esto cómo repercute? Claro, para los que son empleados como tal y ganen entre 1 y 2 salarios mínimos es una buena noticia, ¿no? Porque justamente les están dando más subsidio de transporte y sube el mínimo. Ahora, nuevamente la gran pregunta es ¿qué le pasa a los que no están empleados en ese rango o los que eventualmente pierdan el empleo
porque justamente subió mucho el mínimo, las empresas no pueden dar, digamos, salario. En economía siempre hay ganadores y perdedores en cualquier situación que veamos. Entonces, los que logren conservar un empleo con el mínimo, eventualmente van a ganar. Pero los que no, digamos, los que iban a tener un empleo con el mínimo y por este aumento no lo van a tener, o los que pierdan el empleo, pues son perdedores. ¿Y qué pasa con el gasto fiscal en el gobierno nacional con el aumento? Porque esto aumenta también a todos los servidores públicos. Claro que sí, justamente tenemos un problema presupuestal para 2025, no hay dinero para, digamos, ejecutar todo lo que se quiere, y dado que va a subir la nómina de todo el Estado, históricamente ha subido lo que sube el salario mínimo más 2 puntos porcentuales. Esto quiere decir que cuando usted pague IVA, si usted no le sube el salario mínimo, se le va a ir más plata a pagar a servidores públicos. Entonces el otro año, que ya estamos ajustados fiscalmente, vamos a tener que pagar más en nóminas y esto implica menos gasto para programas sociales. Esta es la información que registramos del salario mínimo. Continúen ustedes con más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Muchísimas gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.